damos la bienvenida a unas incansables ejecutivas que además son creadoras del podcast Boss Beach, Diana Saucedo y Elizabeth Castellanos. De verdad sigan su podcast. Diana es estratega en gestión del capital humano, ha sido regional manager de recursos humanos en Heineken y Nestlé y es miembro del consejo de asesores de la IESEC. Actualmente es directora de gestión de talento en Grupo AXO y es mamá de una pequeña de 2 años. Eli tiene 20 años de experiencia impulsando el cambio organizacional en sectores como el automotriz, construcción, alimentos y bebidas. Fue gerente en Heineken, PepsiCo, Cemex y General Motors. Actualmente es directora de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en Pentair. Es mamá adoptiva de 2 jóvenes, hijos de su esposo. Diana y Eli nos presentan su conferencia Desafíos de la Mujer en el Mundo Corporativo. Bienvenidas, Diana y Eli. ¿Cómo están? Un placer. Bienvenidas a Terreno Boss Beach. Vamos a platicar un poquito de nosotras y de cómo nace este proyecto de Boss Beach y dónde nos pueden escuchar y nos pueden ver y nos pueden seguir en las redes sociales. Y vamos a entrar de lleno en el tema sobre las expectativas que hay de nosotras en nuestro rol, en nuestros diferentes roles, ¿no? Y cuáles son las expectativas que nos imponen en la parte social, en la parte de los estereotipos familiares, en la parte de trabajo. Entonces, capaces, ¿no? Y de cuáles son las cosas que nos heredan, ¿no? Y que de repente nos encontramos ahí en el medio de todo el mar, entendiendo todos los tiburones que hay a nuestro alrededor. Y justamente nos sumamos un poquito a la parte de la charla de Carla. ¿Cómo es esta situación que nosotros vamos introspectando y vamos conociéndonos más y que nos van taladrando y cuáles son las cosas que heredamos y que nunca cuestionamos? Entonces, yo comenzaría por hablar de la parte de la sociedad. ¿Cuáles son estos roles que nos imponen? Y cómo es que tenemos que ser, que tenemos que hablar, que tenemos que vestir, que tenemos que expresarnos y que se esperan ciertas cosas de nosotras, ¿no? Entonces, cuando una mujer levanta la voz, no es necesariamente una mujer con liderazgo y con potencial y con fuerza. Puede resultar una mujer muy bossy, ¿no? Muy problemática. O sea, mira, ya le dimos aquí el chance de ser manager y resulta que ahora viene a gritarnos, ¿no? Y se diferencia mucho este tipo de escenarios donde ponemos un hombre y una mujer y definimos qué es liderazgo. Esa parte de trabajo nos empuja a que los hombres van al frente y las mujeres necesariamente nos quedamos un poquito atrás, no dando espacio a un desarrollo que se antoja mucho más poderoso en lo masculino que en lo femenino. Tenemos que hablar también de que sería genial que todo fuera echarnos porras unas a las otras, ¿no? Sería genial que fuera tan sencillo como decir, querer es poder y vamos juntas adelante y de todos los desafíos de la vida vamos a salir, no importa qué suceda. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? No necesariamente es así porque hay una construcción social, hay una construcción política. Y les pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, en mi área de expertise, yo me dedico a la parte de la prevención de accidentes en el trabajo, de los temas ambientales, de los temas de salud. Y les platico que hasta hace 15 años, por ejemplo, no existía el equipo de protección personal para mujeres. Todo lo que usábamos las mujeres era entallado en la parte de los hombres, ¿no? Entonces, si yo me ponía unos guantes para protegerme de cierta operación que estaba haciendo en mi trabajo, pues los guantes me quedaban colgando o los zapatos eran de este pelo y cuando terminábamos los turnos de trabajo, pues estábamos cansadísimas. Claro, la pierna se nos hacía súper chida, pero terminábamos devastadas, ¿no? Entonces, era muy complicado encontrar estas opciones para las mujeres y vivíamos
cosiendo en la casa, remendando en la casa lo que nos daban como herramienta de trabajo. Eso ejemplifica que no solamente poder es, como querer es poder, ¿no? Hay toda una construcción social en donde nosotras vamos encontrando estos recovecos para salir adelante y que cuesta más trabajo. En la parte familiar, todos los estereotipos que tenemos de ser madres. ¿Y cuántas de nosotros realmente hemos sido madres por elección? Y no porque de repente llegábamos a casa y nos decía mamá y papá, oye, mijita, ya se te está yendo el tren, ¿no? Como que ya quiero mis nietecitos, ¿qué rollo contigo? No vas a entrarle aquí a darnos esos chiquitines corriendo alrededor nuestro, ¿no? O cuántos de nosotros en temas de trabajo pues pusimos nuestra maternidad por tener una mejor oportunidad, por escalar posiciones en lo profesional, porque sabíamos que había, y venimos nosotras de estas generaciones donde cuando tú eras mamá, ¿no? O decidías ser mamá, incluso si, perdónenme que a veces se me conjunta el inglés con el español y me cuesta encontrar la palabra, pero si decidías aplicar para un trabajo, ¿verdad? Había preguntas en los cuestionarios que te decían, ¿tienes planeado casarte? ¿Tienes planeado tener bebés? ¿Como dentro de cuánto tiempo? ¿No? Y esa era una parte donde a veces te limitaban el crecimiento. Entonces, yo no sé si ustedes o si nosotras, y aquí a lo mejor me gustaría darle la voz a mi queridísima amiga Diana. Amiga, ¿cómo te jugó en algún momento de tu vida este tema de la maternidad dentro del trabajo? Fíjate que yo decidí ser mamá ya un poco más tarde. Para mí, según yo no estaba tan lista. Luego me di cuenta que uno nunca está lista y que uno se tiene que aventar. Pero de alguna manera, pues a mis 20 y tantos, yo no estaba tan presionada por ser mamá. O sea, eso no era un tema familiar. A mí me presionaban por tener pareja, porque como solterona, ya se te está yendo el tren. Yo no soy de la ciudad. Aquí en la ciudad la edad para casarse es distinta. Yo soy de Saltillo. Y en Saltillo, pues ya mis amigas ya tenían hijos. O sea, 2, 3 hijos y yo, ni novio, caray. Entonces, era como, oye, pero alguien, no sé, ejecutiva y sola no era buena combinación, ¿no? Era como algo de tener esta mujer que o es muy exigente, ¿sabes? Sí, o de repente este rollo, mira, mijita, pues ya ni modo, pues aunque sea una canita al aire, pero no te vayas a quedar, no te vayas a quedar solita, porque ¿quién te va a cuidar cuando estés viejita? ¿Quién te va a cuidar? Era un tema interesante. Entonces yo decido, y yo la verdad es que para mí un poco, para no ceder a la presión, era mi bandera era como, pues no me voy a conformar con cualquier relación, o sea, sí quiero hacer algo distinto. Mi familia estructural, mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy chica y pudieron hacerlo mucho antes, pero no quería como seguir un patrón igual y tuve que hacer mucho trabajo personal para ello porque pues me encontraba personas muy similares a mi estructura familiar, ¿no? Entonces, claro. Qué difícil es romper ese patrón, hasta que fui trabajando con la relación con mi papá y esto para encontrar a alguien distinto, para encontrar a la pareja que decidí, que hoy es mi marido. Y todavía, yo no sé ustedes, pero a mí me da miedo casarme. Entonces yo decía, yo no sé de casarse, yo no sé, yo sé de divorcios y de familias que se rompen, y eso lo hago bien. O sea, puedo tener una buena discusión al respecto, pero me daba mucho miedo. Entonces, después de varios años, cuando capté que sí, que el matrimonio que estaba haciendo, que estábamos formando, las conversaciones que estábamos teniendo y cómo íbamos creciendo, iban bien, hasta ese momento, porque en cualquier momento puede pasar otra cosa, decidimos ser papás. Entonces yo ya tomé la decisión de ser mamá hasta los 30 y pelos, amiga, 39, nació Eugenia y vino a revolucionar mi vida. Claro. Y sí le vino a dar una
connotación diferente a mi trabajo y al desarrollo que quiero no hacer, porque hoy es más personal, hoy es cómo soy mejor mamá, porque ella es una esponja, amiga, cualquier cosa, les repito, cualquier cosa, y ustedes lo saben más que yo, se le queda, lo dice, lo repite. Entonces tengo que ser muy consciente de lo que digo al respecto de cualquier tema para que ella aprenda cosas que hoy quiero y que hoy he evolucionado, ¿no? Entonces, a pesar de las expectativas, un poco como de la sociedad, de mi familia, de querer que yo me casara, no que fuera mamá, pero que sí me casara, ¿no? O que les gustaba verme en pareja de alguna manera, pues tuve que luchar contra esas expectativas familiares de alguna manera. Claro, y cómo nos van formando y cómo las vamos internalizando, ¿estás de acuerdo? Porque al final del día, este es como el ambiente que nos rodea, pero nosotros, ¿qué tomamos de ese ambiente? Y cómo hacemos, además, estas expectativas personales. ¿Qué esperamos de nosotras mismas? ¿Cuánto nos autoexigimos y cómo vamos entendiendo esa presión social de mi jefe porque, híjole, no te me vayas a embarazar? O en mi caso, amiga, que fue todo el tema en mi caso fue un poquito diferente. En mi caso fue el tema de no ser mamá, ¿no? Y de decidir desde muy temprana edad no ser mamá. Y de decir, cada que pasaba un año y pasaban 10 y decir, cuando estés más grande, ¿no? Vas a ver que sí te van a dar ganas, sí, te van a dar ganas. Pues a mí se me fueron más grande y más grande y yo dije, esto no es para mí, porque yo creo genuinamente que la maternidad es un tema personal y debe de ejercerse en una decisión realmente consciente de si quiero o no entrar en ese rol. Yo soy una convencida de eso, de esa decisión que es crucial en tu vida porque te la cambia, como muchas otras decisiones más que impactan, ¿no? Como casarte con esa específica persona. Yo tampoco, nunca me casé, nunca tuve hijos y me casé hasta mis 46, 47 años de edad, ¿no? Porque yo estaba convencida que yo quería todo en la vida, ¿no? Entonces, a mí yo quería todo el paquete y eso significaba tener un hombre sano en mi vida y tener una vida en paz, sin drama, ¿no? O con el menor drama posible, porque como tú decías, a veces la vida viene y sorprende y aunque uno no quiera, pues se mete en este rollo del juego, de entender nuestra vida y de ponernos de diferente manera. Pero la maternidad debería de ser siempre una decisión y no vivir en piloto automático debería también siempre de ser un tema que debemos de pensar y de replantearnos de cómo seguir cuestionando lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, lo que tú decías. Vengo de papás divorciados y eso sí sabía. Yo vengo de papás que tuvieron 50 años juntos, ¿no? Y aún así yo no creía en el matrimonio, yo no me quería casar, ¿no? Pues viene mi maravilloso esposo, mi muñecazo, y entonces me convence. Pero pasaron muchos años para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos conociendo y cómo vamos, amiga, ejerciendo? Y lo mencionaste, híjole, a veces cuesta mucha terapia, cuesta mucho tiempo de reflexión, ¿no? Y creo que es la mejor inversión. ¿A qué le apuestas en este rollo del autoconocimiento? ¿Y qué tanto el autoconocimiento nos va generando nuestra personalidad en temas de liderazgo? Ufale. Ahora mis 42, después de todo este proceso, me parece que el autoconocimiento es un viaje. O sea, lo que hoy pienso y ya evolucioné en ciertos temas, estoy segura que hace 5 o 10 años no lo pensaba así. O a lo mejor no lo tenía tan claro. Me parece que el viaje de la vida es un viaje de autoconocimiento, de ir evolucionando, de ir definiendo qué cosas si quieres o no, qué cosas estás dispuesta, amiga, porque también hay momentos de vida en donde uno ya no
no está dispuesta a muchas cosas. Y vuelvo al tema de ser mamá. Yo hoy, a las 6 de la tarde, esta computadora se cerró. Ya está, es el momento de mi hija. Computadora y celular están perdidos porque ese es el único momento. Yo estoy todo el día trabajando, o sea, desde las 9 de la mañana. Tengo pocos momentos de verla, entonces decido desconectarme de absolutamente todo para estar presente. Entonces, ahí, yo ya sabiendo quién soy, qué estoy dispuesta y no, mi liderazgo cambió. Mi workaholismo, que es interesante, y luego hablaremos de eso, pero a mí me encanta hacer lo que hago, me gusta mucho trabajar, me encanta llegar a resultados, soy muy fan, pero de 9 a 6, hoy de 9 a 6. Antes le daba la vida entera y me quedaba las horas en la oficina y no pasaba absolutamente nada. Hoy tengo a alguien que me espera, alguien que yo muero por ver al cierre de mi día, y eso cambió mi forma de liderar. Eso le hizo saber a mi equipo que mis prioridades cambiaron, que a las 6 de la tarde hago un hard stop, que luego regreso si fuera necesario, pero cada vez es menos necesario. ¿Sabes? Como, porque vas educando tanto al equipo como al negocio que Claro. it's over, que mañana seguramente, o me cuestiona esta pregunta como, si lo contesto ahorita a las 9 de la noche, hace la diferencia que si lo contesto a las 8:30 de la mañana. Y hay muchas cosas que ya no hacen sentido, ¿no? Ya, sí, y yo creo que en esta parte uno tiene que aprender a poner límites y a poner límites en todo sentido, ¿estás de acuerdo? O sea, yo hoy ejerciendo y poner límites inclusive con uno misma, y te doy un ejemplo aquí. Hoy ejerzo la maternidad de manera distinta porque soy madrastra, ¿no? Soy madrastra. Me encanta esa palabra. Me encanta esa maravillosa palabra que no está para nada satanizada, ni resultamos las malas de los cuentos de Disney. O sea, siempre somos las terribles, ¿no? Pero yo quiero como un poco desmitificar la palabra y quitarle este poder tan negativo y esa connotación tan negativa que tienen, porque mis límites con mis chicos ahora, ¿no? Un joven de 22 años que ya no me tocó demasiado tenerlo en mi vida, pero todavía tuve la oportunidad de estar con él. Y un adolescente ahorita que está en su plena locura, ¿no? Que de repente viene y me abraza y de repente así como de, no sabes nada, ¿no? Entonces es como, gracias. Creo que en esa parte de ejercer esta maternidad por decisión a través de los hijos de mi marido, también a mí me ha puesto límites de cuál es mi rol, ¿no? De cuál es mi responsabilidad dentro de toda esta ecuación, porque la mamá vive y yo no soy la mamá, ¿no? Entonces, los papás, desde donde yo lo veo, educan y ellos son los que tienen esta responsabilidad con los chicos. A mí me toca ser la que viene a sumar, la que viene, soy una extensión amorosa más en su vida, soy una extensión de apoyo más en su vida, y así es como a mí me gusta que me vean también, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que este autoconocimiento en términos de la maternidad, tanto elegida como externa o como haya sido nuestro proceso y historia de vida, tiene que entrar en dejar de exigirnos tanto, dejar de ser tan perfeccionistas y a veces tan duras con nosotras mismas, ¿no? De ir buscando siempre atender al esposo, atender al hijo, atender el trabajo y salir de chongo y pestaña postiza, ¿no? Que sí se puede. Y de repente, pues la estadística está ahí y la estadística está fuerte, ¿no? Porque nos dice que los hombres que trabajan, el tiempo que dedican en casa es solamente el 28% de su tiempo libre lo dedican en casa. Cuando las mujeres, trabajes o no trabajes, en casa estás dedicando el 72% de tu tiempo. Entonces, tener esta carga y esta connotación nos hace unos hombros anchos,
de todo lo que venimos cargando y de todo lo que venimos estrangulando dentro de nuestra espalda y dentro de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esto que también nos empuja, además, a llegar al trabajo y ser unas líderes de 10, ¿no? Aquí nadie pierde un Porque cabello. sobre esta sobreexigencia estamos trabajando siempre, o sea, uno, y yo me lo cuestioné hasta que fui mamá, como de por qué me exijo tanto, por qué quiero ser perfecta, pero esposa, pero hija, pero amiga, pero líder, pero ejecutiva, y ahora mamá, o sea, es demasiado. Nuestro liderazgo también tiene que ir cambiando al respecto, o sea, si tienes un equipo que gestionar, cómo pones límites, cómo haces tu estrategia también, amiga, hasta de network y de trabajo y de alianzas y de delegar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero me parece que de alguna u otra manera en esta perfección queremos hacerlo todo y entonces queremos controlarlo y tenemos que ir dejando esas cosas porque no nos va a dar la vida ni la salud y podemos transgredir algunas cosas. Incluso hasta nunca perder nuestra feminidad dentro de estos espacios de liderazgo. Él y yo compartimos trabajo en una compañía muy de hombres, ¿no? Y el tratar de seguir rescatando siempre esta feminidad y nuestra manera de contener, de mediar, de acercarse con la gente, creo que nos hizo, uno, conocernos, acercarnos y encontrar este mensaje que hoy venimos a compartir con ustedes. Y yo comparto mucho eso y creo que entre más nosotras estemos convencidas de que tenemos una voz, de que nuestras ideas importan, entre más trabajo individual hagamos e invirtamos en nosotras mismas, que dejemos también de estigmatizar el rollo de que, oye, solo van a los psicólogos la gente que está media chisqueada, ¿no? O sea, yo creo que, digo, nosotras somos creyentes de la terapia, siempre estamos buscando alguna onda y alternativa de, oye, espérate, deja otra vez, ya me salí de mi centro, a ver cómo entro de nuevo, ¿no? Sí, a ver, ¿quién me ayuda, carajo? Y esta red que hablábamos de crianza de los hijos o que hablaban hace un ratito con Carla de crianza de los hijos, yo creo que esta red es en todos lados de nuestra vida, esta red de juntarnos como mujeres y decir, siempre le digo a mi esposo, ahorita vengo porque te voy a ir a criticar, ¿no? Entonces quiere decir que me voy a echar un café con mis amigas, ¿no? Y déjame despotrico, ni me ha hecho nada, pero algo tengo que sacar aquí que debe de estar mal, ¿no? Un poco de drama en la vida a veces uno también lo necesita. Y pareciera también que es como este desahogo y estas alianzas que tenemos que hacer entre mujeres, con nuestras familias, si es posible. A veces no es posible hacer alianzas con nuestras familias y también lo tenemos que entender y también lo tenemos que interiorizar y también lo tenemos que trabajar, porque es importante no ceder hacia lo que nos lastima. Y a veces lo que nos lastima puede estar muy cerca y uno tiene que otra vez aprender a limitar, aprender a sacar el ruido de nuestro alrededor. Y creo que este tipo de trabajo personal ayuda mucho para eso. Entonces, no le tengamos miedo a tener esta red de gente que confiamos, que queremos, y también buscar esta ayuda profesional que yo creo que todas y todos necesitamos. Venimos de la formación de otros traumas que alguien más en nuestra vida nos educó y nos formó y que en la escuela también nos crearon, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos tratando de abrirnos, tratando de ser más flexibles, tratando de exigirnos un poco menos, de ser más cándidas y más compasivas con nosotras mismas? Y creo que aquí hay un dato que, Diana, si lo quieres poner sobre la mesa. Oigan, a mí esto me voló la cabeza. Hace unos meses, en esta intención de seguir creciendo y un momento profesional difícil, di con una coach que amo,
y que me ha acompañado en procesos bien importantes profesionalmente hablando. Y ella me decía cuando empezamos todo este tema de solo el 3% de la población mundial diseña su vida. Solo el 3% de la población mundial diseña su vida. Y me voló la cabeza y dije, ¿cómo? O sea, nadie, es muy poquita gente. Sí, decía, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, claro. Pero estamos en piloto automático, vamos decidiendo cosas en el camino sin reflexionar, solo porque llegan o porque, no sé, se me atravesó esta nueva oportunidad y a veces no queremos dejar de tomar la rienda con este falso tema de control, que a veces no lo reflexionamos. Entonces, la invitación con nuestro podcast, que se llama Boss Bitch, un poco lo hicimos hace algunos meses, donde empezamos él y yo, encontrar este espacio entre ejecutivas. Nos encontramos espacios solamente de mamás trabajadoras, de mujeres emprendedoras, y decía, ¿dónde están las ejecutivas? ¿Dónde están este espacio para mujeres donde podemos decir qué es lo que pasa dentro de las compañías? Porque a veces nos pasa el síndrome del impostor, pero seré suficientemente buena, pero si hacemos alianzas o no, tu marca personal, ¿cuáles son aquellas cosas que dejas dentro del trabajo? Porque pasamos muchas horas ahí. Yo a mis equipos les digo que a veces los veo más que a mi marido, ¿no? Entonces, es interesante que este espacio lo hagamos lo más positivo posible, que nos genere diversión, felicidad, que nos genere un espacio hasta de crecimiento, amiga, porque de verdad pasamos muchas horas invirtiéndolo y cuando ya tenemos más roles, incluso el ser mamá, cómo esto va cambiando nuestra perspectiva. Yo, a partir de que fui mamá, o sea, hace 2 años, y lo supe por alguien de mi equipo que me decía, hay un chisme desde que cuando regresaste has cambiado un montón. Y dije, pues claro, o sea, ya soy mamá, amigos, tenía que ir evolucionando, ¿no? Muchas cosas van a cambiar. Entonces, nace Boss Bitch de esta necesidad de encontrar este espacio en donde podamos hablar de mujer a mujer, donde podamos hablar de experiencias, de cosas que nos han venido bien, de cosas herramientas, de cosas que hemos aprendido en el camino y de cómo ir mejorando este espacio laboral y profesional para seguir creciendo, para que no solo digamos que el desarrollo profesional es una promoción tras promoción tras promoción, sino que dentro de mi propio espacio voy creando, teniendo diferentes skills y herramientas para ser una mejor ejecutiva. Este es uno de los objetivos de Boss Bitch, de cómo compartimos con otras mujeres y vamos rompiendo juntas estos esquemas. Y yo sumaría, amiga, hablar de mujer a mujer, pero hablar también de profesionista a profesionista, ¿no? De estas cosas que ya vivimos y que en 25 años de carrera les podemos contar todo tipo de anécdotas, todo. O sea, yo me recuerdo de una vez donde estaba hablando con uno de los directores de finanzas en una compañía y me decía, oye, Eli, pero ¿a poco no si encontraras una persona que te mantuviera y que te tuviera en la casa y ahí así como su trophy wife, no serías más feliz que venirte aquí a pelear con todos nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso, no? Entonces, yo me recuerdo que yo le decía a él, pues no, mi hermano, o sea, no va por ahí, o sea, es que sería muy difícil que lo entendieras porque traes tus preconcepciones, traes tu educación y traes todo este tipo de tu morralito cargando que hace y que dificulta, ¿no? Cómo estás viendo a las mujeres en el ámbito laboral. Híjole, anécdotas donde en alguna ocasión, ¿no? Cuando me dieron ¿cómo se llama? Un aumento de salario, ¿no? En mi parte de evaluación final, ya saben que los objetivos y no sé qué tal. Entonces yo había cubierto todos mis objetivos y los había rebasado, entonces yo dije, no, hombre, o sea, va a estar súper bien. Entonces me dan mi aumento y el aumento viene, pero
pedorrísimo, ¿no? Entonces me acuerdo que hablé con mi jefe y le dije, oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué me dijo? Es que, Eli, eres joven, eres soltera, pues ¿para qué necesitas dinero? ¿No? O sea, ¿tú para qué necesitas? No hagas drama, pues no necesitas tanto dinero. Hay mujeres que tienen una familia, ¿no? Y todo el rollo, y que ellas, pues, y que hay hombres aquí que mantienen familias grandes, ¿verdad? Entonces, está bien, o sea, estuvo bien tu aumento. Yo dije, ay, ¿qué te importa lo que yo hago y qué es mi vida personal? Aquí estamos para calificarnos en términos profesionales. Entonces, venimos de muchas anécdotas y de anécdotas también maravillosas, ¿no? Entonces, Boss Beach tiene esta función de empoderarnos unas a las otras, de abrir este diálogo y esta comunicación, de que nos vengan y nos digan y nos compartan. Detesto a mi jefe, que nadie sabe quién es tu jefe, pero me hizo A, B y C, y entonces juntas encontrar una solución, o simplemente ser esta voz que canaliza toda esta frustración que a veces tenemos en la vida laboral y que a veces se conjunta en nuestra vida personal y que resulta ser una olla de presión. Somos Boss Beach, Diana Saucedo, Elizabeth Castellanos. Esperamos que nos escuchen en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, y nos encanta compartir este tipo de cosas con ustedes. De nuevo, gracias por la invitación. Estamos aquí y ahora estamos para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Diana y Elizabeth. Gracias de verdad por compartirnos. Llevamos 4 historias de cuatro estupendas mujeres, cada una muy particular y de verdad me conmueve escucharlas. Muchas gracias. Pues tenemos algunas preguntas. Vamos a pasar a ellas. La primera, ¿cuáles serían las claves puntuales en su experiencia para establecer límites, ¿no? Y no sobreexigirnos tanto, como lo comentaron. Oye, si quieres hacemos una y una, te late. Para mí fue muy importante el saber que sí quería y que no. Pero en mi experiencia personal, si había una opción sobre la mesa, yo no me lo pensaba tanto como de, bueno, pues si esto es mejor para ti, yo puedo ceder, ¿no? Entonces, podía ceder por el otro, hasta que empecé a cuestionarme, ajá, pero ¿qué quiero yo? O sea, no es en función del otro, sino en función de mí primero. Entonces, a mí eso me ayudó un montón como para poder decidir que sí y que no, y dejar de sobreexigir, o hasta dónde, por ejemplo, en temas laborales, como qué posición sí quería llegar, qué cosa estaba dispuesta. O sea, porque yo podía crecer, pero eso significaba entonces menos tiempo con mi hija. Hoy ya no estoy dispuesta. Entonces, es distinto. ¿Cómo ves, Eli? Yo recomendaría, miren, a mí lo que me ayudó fue hacer trabajo personal, ¿no? O sea, empezar a entender y siempre he tenido ese ha sido un tema familiar. Yo vengo de una familia muy justiciera, entonces tengo mucho este rollo de una personalidad donde no, eso no, ¿no? Entonces, pero creo que hay que empezar en lo poquito, en lo chiquito. Y váyanse cachando, porque eso es un ejercicio de amor propio. Yo antes, de verdad, si alguien me veía y me decía, ay, qué bonito, les voy a decir alguna tontería, pero ay, qué bonito tu anillo, ¿no? Entonces, ay, de verdad te gusta, mira, pues lo compré en tal y le da toda la referencia, pero si quieres, y si un día y me lo quitaba, ¿no? Y entonces es como decía yo, a ver, espérame, qué rollo contigo, ¿verdad? O sea, estas cosas que nos cuestan, las tenemos que valorar. Dar nuestro tiempo, lo tenemos que valorar, También. porque ese nunca va a regresar, ¿no? Entonces, ¿con quién quieres compartir tu tiempo? Y cuando abres ese espacio y esa pregunta es, ¿con quién quieres compartir tu vida? ¿Con quién quieres compartir tu día a día? ¿Qué quieres dejar en el otro? Y sobre todo, ¿con qué te quieres quedar tú? Entonces, estos pequeños espacios de reflexión, practíquenlos en lo chiquito, en lo cortito. Hoy, por ejemplo, no lo sé, y les voy a decir alguna cosa, pero hoy decido que no voy a contestar ninguna junta que no esté en mi agenda. No voy a contestar ninguna llamada.
y no voy a ceder a ninguna presión el día de hoy porque tengo un chorro de cosas que hacer y arrastrar el lápiz. Pues hoy no contesto. Listo, ya acabó. ¿Está en mi agenda? Si no está en mi agenda, no va. Y así se va haciendo después un hábito y eso las va llevando a... Y hoy decido no hacerle de comer a mi marido. Y así uno crece. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Recomiendan alguna lectura para caminar en este autoconocimiento y realizar nuestro liderazgo? Sí, yo les recomiendo. A mí me gusta mucho y como yo les decía hace rato, a mí me parece que ojalá todo fuera esta parte padrísima de échale ganas y sí se puede y ta. Yo recomiendo que uno se eduque en cómo estas cosas se fueron tejiendo a nuestro alrededor para que tengan sentido y para que cuando alguien hace estos micromachismos, estas microviolencias, estos chistes inapropiados que nos seguimos riendo y de repente aparecen, ay, ya, oigan, qué exageradas, o sea, ¿qué tanto es un chistecillo ahí inapropiado? Hay una mujer que hizo un libro, la edición es en inglés, pero ya está en español. Se llama La Mujer Invisible, La Mujer Invisible de Carolina Criado Pérez. Y ella hace una lectura muy interesante de toda esta parte de cómo las mujeres vivimos dentro de un contexto creado para no necesariamente salir adelante y por qué nos cuesta tanto. Entonces, no es un tema para justificar, echar culpas. A mí me sirvió mucho para introspectar el hecho de, claro, no solamente es venir y echar porras, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, me gusta mucho ese libro y se ha convertido como en un tema de consulta. Yo no soy tanto de libros de liderazgo, ¿verdad? Yo soy más de podcast, de escuchar, como que me funciona más ir escuchando. Y en términos de autoconocimiento, me parece que en este año he estado en un viaje de salud y he estado más como conociéndome como físicamente, o sea, qué me funciona, si funciona dormir, si funciona comer mejor, si me funciona qué para sentirme bien. Y si me siento bien, muchas cosas pasan, o sea, alrededor funciona. No sé si me explico, pero he estado como muy en el tema de escuchando podcasts de salud, con mucha curiosidad de autoconocerme desde ese momento. Nunca lo había hecho. No soy una fan de hacer ejercicio, o sea, no es que yo haga ejercicio todos los días, cero. Pero, y lo que les decía a mi equipo hace poquito, porque me estuve midiendo la glucosa y así, les decía, a lo mejor no como debería, pero como más inteligente, ¿no? Entonces, eso está haciendo que mis picos de glucosa no sean tan altos, yo me siento bien y todo el día estoy en un mood distinto. Entonces, eso también me ha ayudado con el liderazgo con mi equipo, o sea, el regresar a tú eres importante, tú y tu salud me interesa. Y entonces estamos hablando en distintas cosas. Hoy día sigo mucho a Claudia Zaragoza, Haru Killing, y hay cosas que voy escuchando como en el camino y comparto un montón de podcasts, más que de libros, ¿eh? Muy bien, gracias, Diana y Eli. Bueno, pues aquí hay un comentario, dice, saludos Diana y Eli, soy Perla Gudiño, ex Heineken también, algo que me ha funcionado para mi equilibrio y balance en mi vida laboral y familiar es darme mis espacios como madre, como esposa, como colaboradora, ¿sí? En la chamba y tratar de no sentirme culpable, ¿verdad? La Y culpa bueno, es un es fuerte, rollo. pero lo intento, dice. ¿Qué Sí. opinas? Claro. Lo hablábamos el podcast pasado, ¿no? El podcast pasado. Culpa, Eli, que yo le Sí. decía a Eli, yo jamás había sentido culpa en mi vida. Pero, o sea, bien buena onda, ¿no? Como que todo me da lo mismo, hasta que fui mamá y todo me daba culpa. Entonces ahí decía, pero mi hija está arriba y yo no he ido, pero he tenido sesiones y no sé qué. Y una cosa muy extraña que he tenido que surfear, ¿no? Todo este tiempo, decía él incluso, no sé si se quita al 100%, pero hemos ido bajando el volumen. Y eso ya es un gran paso.
A lo mejor no se quita, pero se gestiona, ¿no? Exacto, o sea, no empieza, sí, sí. que creo que eso es interesante también. Y bueno, yo coincido con Perla, un abrazo querida, yo coincido con ella en el tema, miren, todas las inversiones que se hacen para nosotras mismas, todas valen la pena, todas. Y creo que nos abren espacios de autoconocimiento importantes. Entonces, si se les da la gana que mañana las invitaron a un café esotérico para que les lean la suerte y les llama la atención, vayan. Porque esos 5 minutos, aunque no les descubran nada, esos 5 minutos simplemente de desconectarte, de hacer otra cosa diferente, de salir de tu rollo de control y de que, ay, pero y si voy y luego si viene el de la correo y no me encuentra, o sea, no importa, no va a pasar nada, se los prometo, no va a pasar nada. Y cuando se empiezan a poner límites, los demás a su alrededor las empiezan a ver diferente y ellos empiezan a cambiar, ¿saben? O sea, no es que, ay, es que tú estás, y regularmente uno empieza a recibir muchos comentarios de, oye, estás cambiando mucho, ¿eh? O sea, ya bájale, ¿no? Entonces, ese tipo de presiones también vienen hacia nosotros de que, ay, ¿será que sí? Oye, no, no le bajen nada si lo que está pasando en su vida las está haciendo sentir bien. Y lo que es para ustedes y lo que les hace y lo que les va a hacer bien se va a quedar. Lo demás se va a ir, lo demás se va a desaparecer. No van a ser las más populares, pero les prometo que sí van a estar más en paz con ustedes mismas y sí van a tener momentos de felicidad más largos. Y yo creo que la culpa siempre está en nuestra vida, ¿no? Podemos empezar con diversas situaciones, la culpa hacia la pareja, la culpa hacia todo, o sea, pero creo sí que cuando se es mamá, pues también se acentúa. Y como bien dices, Eli, hay que gestionar esa culpabilidad, ¿no? Y poder seguir avanzando. Muy bien. Pues tenemos unos minutitos para cerrar, si les parece, que Diana y Eli nos digan los puntos clave con los cuales quieren que se quede nuestra audiencia en todo esto que comentaron en su experiencia, pero así como los 2 puntitos clave de cada una. Gracias. ¿Quieres decir tú, amiga? Si quieres, Dale. pues yo diría, conócete y no nada más desde el punto de vista de qué quiero o no, qué momento de vida estás, qué estás dispuesta a hacer o no, qué cosas están apareciendo en tu vida que de repente no estaban antes, qué te gustaría, cómo te gustaría sentirte todos los días. Y a partir de ahí empezar a diseñar tu vida. Y cuando digo diseñar tu vida, no significa a 10 años, a 20, o sea, porque no sabemos qué cosas van a pasar, pero sí, de menos en el corto, que sí me gustaría sentir todos los días. Alegría en la mañana, y eso significa música al despertar. Don, ya estás haciendo algo que te va a causar felicidad. Así que en lo corto, en lo chico, después, lo grande también se acentúa. Eli. Yo tengo 2 palabras favoritas. Una es cuestiónate. Si esto que estoy haciendo en este momento, realmente lo quiero hacer. Realmente esto me sigue trayendo la misma alegría, la misma felicidad, la misma pasión con la que yo vivía este tema hace 10 años, hace 5, hace 3. No, entonces cuestiona, no vivas en piloto automático. Cuestiona, realmente esta es la vida que quiero, estoy en el trabajo que quiero y no te vas a cuestionar para que no estoy en el trabajo que quiero y ahorita renuncio y me voy y dejo todo, sino porque tienes que hacer un plan para que eso que ahorita no quieres, en algún momento lo cambies, en algún momento y no digas, bueno, pues ya estoy aquí, ya que me pagan bien y todo. Ahora, ve otras opciones que tienes. Si en ese momento en tu trabajo no estás bien, ¿qué otras opciones tienes fuera de tu trabajo para estar bien? Y que no se convierta tu trabajo en esta carga de tu vida y de que ni modo la sufro porque ya no hay más. Hay otras cosas que tienes que hacer, ¿no? Y que puedes hacer. Y la segunda es rétate. O sea, atrévete. Si te da miedo, dale, éntrale, súmate, vete, súbete, porque ahí, como hay una frase por ahí muy bonita que dice que detrás del miedo está verdaderamente
quién eres tú, ¿no? El descubrimiento, el autodescubrimiento. Entonces, rétate a hacer cosas que no has hecho. Rétate a que si eso te da miedo, hazlo un pasito más adelante. A lo mejor no te avientas del bungee mañana, pero a lo mejor te pones el arnés, ¿no? Y a lo mejor nunca te avientas del bungee, pero a lo mejor te acercas un poquito más al edge, ¿cómo se llama? Al filo y lo ves y ves otro paisaje y experimentas otro tipo de cosas y te sabes capaz de que puedes y estás en control de diseñar tu vida si inviertes para eso, ¿no? Yo diría eso. Muchas gracias, Diana. Coincido contigo, los pequeños detalles hacen grandezas. Coincido contigo, Eli, ¿no? Salir de la zona de confort y entrar a la zona de reto, ¿verdad? Siempre midiéndonos y cuidándonos también. Muchas gracias, Diana y Eli, por compartir con nosotros su experiencia. Nos vemos en su podcast. Que estés muy bien. Seguro. Las esperamos. En nuestras redes sociales. Gracias, Margarita, por la invitación. Al Gracias contrario. a todos los organizadores. Fabuloso. Y ojalá sigamos con estas conversaciones entre mujeres que nos hacen crecer a todas. Sin duda. Un abrazo. Un abrazo a todas. Gracias. Gracias. Chao. Chao.